De los mejores bodegones directo a tu mesa. La polémica Suprema Maryland. Hola Cuoqui, bienvenidos a Cocina de Restaurante en Casa. Yo soy el Tano y hoy vamos a hacer la polémica Suprema Maryland. Si hablamos de recetas de bodegón, las milanesas abundan. En todos los bodegones por lo menos hay 3 o 4 versiones de milanesa que te ofrecen en la carta. Y es por eso que hoy vamos a hacer la estrella de todos los bodegones, la Suprema a la Maryland. Si todavía no te suscribiste al canal, te invito a que lo hagas porque vas a aprender y mucho. Y también te invito a que me dejes tu like y compartas este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Esta milanesa Suprema a la Maryland le vamos a dar el toque cocina de restaurante en casa, así que quédate a ver el paso a paso. Los ingredientes, como siempre, los vas a encontrar al final del video y acá abajo en la cajita de descripción. Vamos a la cocina. Lo primero que vamos a hacer para empezar con esta receta es trabajar la Suprema. Tenemos Suprema de pollo que en algunos lugares te la dejan con el huesito del ala. Yo en este caso se lo saqué. Le vamos a sacar esta parte que es el filet mignon. Y acá algo para que te venga a la cabeza, cuando hablamos de bodegón hablamos de abundancia. Así que vamos a abrir cómo se hacen los bodegones. Suprema que la vamos a abrir al medio. Si se te rompe como pasó acá conmigo, no te preocupes, porque ahora esto lo vamos a golpear para que se afine y que se agrande y quede en esos zapatos así que te dan en los bodegones. Hacemos lo mismo con la otra y ya te muestro cómo seguimos. Ya con las supremas abiertas, esto es un tip que te va a servir muchísimo. Viste que te dije que no te preocupes porque se rompió, ahora lo vamos a arreglar. La vamos a pasar por pan rallado solamente así, una pequeña pasada que quede toda con el pan rallado adherido. ¿Esto qué va a hacer? Esto ahora lo vamos a golpear. Papel separador, una bolsita transparente, papel film. No te lo recomiendo mucho porque se te va a quedar muy pegado en lo que es la Suprema. Pero cualquier bolsita que vos tengas, no hace falta que sea Folex. Ponemos la Suprema ahí y ahora con la ayuda de un palo de amasar o de un martillo vamos a ir golpeándola para que se vaya afinando y todo esto se va a ir pegando y adhiriendo por la misma proteína de la carne y del pan rallado. Va a ser como una especie de pegamento, por así decirlo. Listo las supremas, vamos a hacer lo que nosotros llamamos la huevada, la mezcla para hacer la milanesa. Vamos, tenemos los huevos ahí en un bol, mucho ajo y perejil que es la verdad de cualquier milanesa. A esto le vamos a poner, si la querés que sea un poco picante, ahí, ají molido, un poquito de mostaza y acá no hay que condimentar tanto como cuando hacemos otras milanesas. Te preguntarás por qué. Y porque acá como va a tener la crema arriba de choclo y todo eso, le va a tapar mucho sabor y sería como por así decirlo, no sé cómo decirlo, al pedo como se dice acá, en vano. Pimienta con el facha. Un poquito de sal. Acá le vamos a poner un poquito de leche porque esto va a espesar el huevo. Y ahora vamos a batir bien hasta que se integre todo. Ahora sí, vamos a apagar esta Suprema. Mirá, viste que te dije que se iba a pegar el pan rallado y iba a ser como una especie de pegamento. Bueno, ahora acá vamos a hacer un apanado clásico. Huevo, pan rallado, huevo y pan rallado. Si vos este paso de golpearla no lo hiciste con el pan rallado, lo hiciste así con la Suprema sola, antes de pasarla por el huevo, pasarla por la harina. Pero como yo lo hice con el pan rallado, el efecto que va a hacer la harina lo va a hacer el pan rallado. Así que vamos a hacer un apanado doble. Huevo, pan rallado, huevo y pan rallado. Y mirá cómo te va a quedar, ahora sí, ¿ves? Ya va teniendo tamaño de bodegón, un zapato gigante. Apagamos la otra Suprema y la vamos a dejar 15 minutitos que se hidrate bien el apanado y la cocinamos. Mientras esperamos que se hidrate un poco el apanado de las milanesas, vamos haciendo la crema de choclo. Tenemos una cacerola con un poquito de aceite o aceite de oliva. Le vamos a poner la manteca que se vaya fundiendo todo a fuego lento. Y mientras tanto vamos poniéndole la cebollita picada bien chiquitita.
el morrón también picado bien chiquitito y los granos de choclo. Le ponemos un poquitito de sal que vaya sudando y vamos a cocinar esto a fuego mínimo aproximadamente unos 5 o 7 minutitos. Pasados unos 5 o 7 minutos vamos con la harina. Acá mezclamos y dejamos que se cocine un minutito o dos la harina para que después no le quede sabor crudo. Y ahora llegó el momento de ir agregándole la leche. Como toda salsa blanca o bechamel, le vamos a ir agregando de a poquito, integramos y le seguimos agregando de a poco. Y una vez que agregamos toda la cantidad de leche, vamos a ir con un poquito de sal, pimienta y nuez moscada a gusto. Vamos integrando esto y ahora cuando esto empiece a hervir lo vamos a cocinar 3 minutos batiendo constantemente. Acá no te preocupes porque ves que se va a espesar mucho, justamente como va a ir arriba de una milanesa la necesitamos bien espesa, más espesa que para una pasta, por ejemplo. Y mirá cómo te va a quedar la cremita esta de choclo, espectacular. Ahora sí, apagamos el fuego y acá, mientras vamos a ir cocinando las milanesas, tenés dos opciones para reservar esta salsa. O la tapas con papel film en contacto con la crema o la seguís revolviendo hasta que baja un poquito la temperatura. La idea es evitar que se forme esa costra que se va a formar si la dejas así al aire libre. Para cocinar las milanesas normalmente se hace frita, pero mirá el tamaño que tiene esto, a mí no me va a entrar en la sartén ni las cacerolas, así que horno, precalentados 180-200 grados en una fuente va la milanesa, un poquito de aceite, la milanesa un poquito de aceite por arriba y las vamos a cocinar aproximadamente entre unos 8 y 10 minutos de cada lado. Cuando ya tengas las milanesas, como te dije, aproximadamente 10 minutos de cada lado, mirá cómo está esto. Sale y vamos a hacerle la cubierta, la Maryland, a esta suprema. Tenemos la crema de choclo que habíamos hecho, vamos, con una buena capa de crema de choclo. Como te dije que le iba a dar nuestro toque, el morrón, la crema originalmente no lo lleva. Algunos se lo ponen, otros no, y esto se suele servir así, la milanesa y se le pone la crema arriba. Otro toque nuestro que te dije que le íbamos a dar el toque es este, mirá, le ponemos toda la crema. Y como te dije, así ya estaría para servir, pero el toque nuestro va a ser este, mirá, le vamos a poner un poquito de mozzarella o queso cremoso, te recomiendo musa. ¿Para qué? Para que se gratine y le dé un toque, el toque cocina del restaurante en casa. Tenemos ahí y ahora esto vuelve al horno hasta que se gratina el queso y ya te muestro cómo queda. Mientras tanto vamos a ir haciendo la banana frita. Mientras las milanesas se van gratinando, vamos a hacer rápido la famosa banana frita de este plato. Tenemos un huevo al cual le vamos a poner harina, más o menos será una cucharada. Eso lo tenés que ir viendo a ojo porque no todos los huevos tienen el mismo tamaño. Un poquito de leche, que también eso lo vas a ir viendo a ojo. Vamos a integrar todo esto. Y una vez que te queda así, tiene que quedar espeso para que se quede pegado a la banana. Esto es como una mezcla para croquetas. Mirá, yo no usé toda la leche, ¿ves? A mí me quedó un poquito, por eso es cantidad necesaria. Vamos a poner la banana, que vos no hagas como yo, a mí se me puso negra porque la preparé, la pelé antes y quedó ahí. Bueno, o hacerlo en el momento. Ponemos la banana acá y ahora la vamos a llevar a la fritura. Vamos a hacer como una especie de croqueta de banana. Tenemos aceite caliente, fuego medio y vamos bajando las bananas y las vamos a freír hasta que queden bien doraditas por todas sus partes.
Y una vez que se gratina, mirá lo que queda esto. Está para tirarse de cabeza a la fuente. Ya te muestro lo que queda esta delicia. Y mirá lo que te queda esta Suprema Maryland. Esta delicia nosotros la vamos a acompañar con una buena copita de un rico vino tinto. Vos la podés acompañar con lo que vos quieras, ¿eh? Y acá yo te dije que le íbamos a dar el toque cocina del restaurante en casa, como te explicaba antes. El morrón es un agregado nuestro, el gratinado también y los huevos también. Esto siempre se suele acompañar con papa. Puede ser papa pie, papa en chip o papa frita, como en este caso nosotros, papa frita que te enseñé a hacer un montón de veces en el canal. Pero acá abajo en el primer comentario y en la descripción te voy a dejar el link del video en el que te explico cómo hacer las papas fritas perfectas. Así queda la receta del día. Si te gustó, te invito a que te suscribas al canal, me dejes tu like, que eso nos ayuda muchísimo, y a compartir este video para que podamos seguir haciendo más contenido como este. Te dejo con los ingredientes, buen provecho, nos vemos en el próximo video.